Mi primo y su esposa se quedaron con mi taller de automóviles. Nunca serás más que un mecánico barato, me lanzó ella. A mis 51 años, sin trabajo y sin techo, dormía dentro de un auto viejo. Un oficial revisó mi licencia durante un control y se quedó sin palabras. Señor, hay una investigación activa desde 1984 con su nombre. Cuando vi la razón, un pago desaparecido de 5 millones de euros, mis manos no dejaban de temblar. Nunca voy a olvidar la sensación del plástico frío del volante pegado a mi frente. Esa noche, la quinta seguida durmiendo en el interior de un Renault 21 oxidado, escuché la lluvia golpear el techo como si me estuviera cobrando una deuda antigua. Tenía 51 años, un taller que ya no era mío y una frase que todavía me ardía en el oído: nunca serás más que un mecánico barato. Me la había dicho Clara, la esposa de mi primo Julián, el día que me sacaron, literalmente, de mi propio negocio. Y lo peor es que tenía razón, al menos en ese momento. Levantar el taller Rodríguez y Hijo me había tomado 3 décadas. Lo heredé de mi padre, quien me dejó 2 cosas, un cajón lleno de herramientas viejas y un consejo que entonces no entendí: la familia es lo que más ayuda, y lo que más destruye. Julián llegó a mis 49 con una sonrisa demasiado grande y una propuesta demasiado perfecta. Pocas semanas después, firmé documentos que yo no había leído bien, pagué impuestos que él decía que eran urgentes y dejé que su esposa reorganizara las cuentas. Al año, ya no quedaba nada a mi nombre. La tarde en que me expulsaron, Clara me tiró las llaves al suelo como quien tira migas a un perro y me soltó esa frase, tan afilada que aún me corta cuando la recuerdo. Cuando reclamé, Julián ni siquiera me miró: son decisiones administrativas, primo. Tú no lo entiendes. Esa noche, con una mochila medio vacía y sin saber dónde ir, me instalé en ese Renault 21 abandonado detrás de un supermercado. Me convertí en un fantasma más entre los que nadie mira. Por eso, cuando el policía golpeó la ventana a las 3 de la madrugada y me pidió la licencia, pensé que sería otra humillación más para la colección. ¿Es usted el señor Andrés Rodríguez?, preguntó, alumbrándome la cara. Asentí, intentando no parecer tan derrotado como estaba. Le entregué la licencia con las manos frías y manchadas de grasa vieja. Él la pasó por su terminal y frunció el ceño. Un momento, por favor. Se alejó un par de pasos, habló por radio, y luego volvió con los ojos muy abiertos. Señor Rodríguez, necesito que respire hondo. ¿Pasa algo?, murmuré, sintiendo el corazón apretarse. Hay una investigación activa sobre usted. Iniciada en 1984. ¿1984? Repetí casi riéndome. Si yo tenía 10 años. El agente tragó saliva. El motivo es un pago desaparecido. 5 millones de euros, ajustado a valor actual. Usted figura como posible beneficiario. El mundo se me encogió. Da like a este video, suscríbete ahora mismo al canal y cada día recibirás nuevas historias de las que es imposible guardar silencio. 5 millones. Investigación activa. Mi nombre. Eso tiene que ser un error, susurré, pero mis manos ya temblaban. El policía me mostró la pantalla, solo un fragmento permitido por protocolo. Allí estaba, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, un código interno, y esa frase que casi me deja sin aire: transferencia no registrada. Probable apoderamiento. Año original, 1984. No sabía qué decir. No sabía qué pensar. No sabía nada. Solo supe que algo enorme y oscuro, llevaba buscándome toda mi vida sin que yo lo supiera. El policía se inclinó, más suave esta vez. Mire, no es una orden de arresto. Solo una alerta. Pero alguien va a querer hablar con usted muy pronto. ¿Quién? El Ministerio del Interior. Me quedé callado. El Renault 21 olía a humedad, a ropa guardada, a vida deshecha, y de repente también olía a un pasado que no recordaba. El oficial respiró hondo, como dudando si debía decirme lo siguiente. Señor Rodríguez, estas alertas no se mantienen abiertas durante 40 años sin un motivo grave. Alguien puso mucho empeño en que esto no desapareciera. Me ardió el estómago. No por miedo. No por la palabra investigación.
sino por una pregunta que me desgarró: ¿y si esto tiene que ver con mi padre? Porque 2 semanas antes de morir, él me llamó a su cama y me dijo algo que yo había olvidado, o había querido olvidar. Andrés, si algún día tocan a tu puerta preguntando por 1984, no les digas que no sabes. Diles que estabas aquí. En ese momento no entendí. Ahora tampoco. Pero la frase volvió a mí esa madrugada como una piedra lanzada desde el pasado, rompiendo el cristal de la vida miserable que llevaba. El policía guardó la terminal. Por su seguridad, necesito que mañana mismo acuda a una comisaría central. Alguien le va a dar más información. Yo asentí sin pensar. Él se marchó. Me quedé quieto, solo, dentro del coche, escuchando mi respiración acelerada rebotar en el parabrisas. 5 millones. Mi nombre. ¿Un error? ¿Un secreto? ¿Una herencia? ¿Un crimen ajeno? Julián, mi primo, siempre decía que yo era un inútil para los números. Que por eso él se encargaría del dinero del taller como Dios manda. Pero ahora, en medio de esa noche helada, algo me golpeó el pecho: ¿y si alguien más se encargó del dinero de mi familia antes que él? Me quedé mirando mis manos temblorosas, negras de grasa, y sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a una chispa. Tal vez miedo. Tal vez esperanza. Tal vez un presentimiento oscuro. Lo único que sabía era esto: mi vida estaba por cambiar. Y no tenía idea de si eso era bueno o si era el principio de algo peor. Si quieres saber cómo un mecánico arruinado terminó desenterrando un secreto que llevaba 4 décadas enterrado bajo 5 millones de euros, quédate conmigo. La historia apenas comienza. Cuando miro hacia atrás, siempre encuentro el mismo punto de partida: yo, un niño de 10 años con las manos llenas de grasa, sentado en el suelo del taller mientras mi padre, Agustín Rodríguez, trabajaba con una paciencia que parecía de otro mundo. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre dejaba caer frases de esas que se te quedan pegadas a la piel. Los motores no mienten, hijo. Son las personas las que mienten. Nunca entendí por qué lo decía con tanta amargura, como si lo hubiera aprendido demasiado tarde. Crecí entre autos desarmados, olor a caucho quemado y el sonido metálico de las llaves inglesas golpeando el piso. El taller era pequeño, pero era nuestro. Mi padre decía que esa era nuestra herencia, el trabajo honesto. Jamás mencionó dinero, propiedades ni nada parecido. Mucho menos 5 millones de euros. Y sin embargo, ese número ahora flotaba sobre mi vida como un faro oscuro que me apuntaba directamente. A mis 51 años, mi rutina era tan predecible como triste: despertar dentro del Renault 21 con el cuello torcido, abrir la puerta para dejar salir el olor a humedad acumulada, y buscar algún trabajo temporal que no requiriera papeles ni demasiadas preguntas. Había noches en que apenas dormía, no por frío, sino por cómo me carcomía la vergüenza de haberlo perdido todo. A veces recordaba a mi padre diciéndome: la familia puede darte alas o clavarte en el suelo. Yo no pensaba que mi familia pudiera destrozarme, hasta que lo hizo. Mi primo Julián siempre fue el favorito de todos: simpático, ingenioso, ese tipo de persona que habla bonito pero hace poco. Mientras yo pasaba horas metido bajo autos, él aparecía con un café en la mano y una sonrisa fácil, hablando de inversiones y cosas grandes que nunca veía materializadas. Cuando mi padre murió, Julián fue el primero en llegar al velorio y el último en irse. Recuerdo que me abrazó tan fuerte que pensé que de verdad me quería como un hermano. Años después entendí que solo estaba midiendo el tamaño del terreno que quería quitarme. Cuando cumplí 49, él apareció con traje nuevo, perfume caro y una carpeta llena de papeles perfectamente ordenados. Andrés, tu taller podría duplicar ingresos en menos de un año, me dijo, apoyando la mano en mi hombro. Solo necesitamos reorganizarlo. Profesionales, ¿sabes? Profesionales. Eso repetía cada vez que yo dudaba. Clara, su esposa, era peor. Tenía esa mirada de quien evalúa cuánto vales y decide que vales poco. Siempre me hablaba condescendiente, como si yo fuera un empleado que no cumple estándares. Ese fue el principio del fin. Firmé documentos porque confiaba en mi primo. Él decía que eran trámites bancarios menores, ajustes fiscales, asuntos administrativos. Yo,
que llevaba la vida entera arreglando motores pero nunca entendiendo el lenguaje de los bancos, aceptaba sin preguntar. Pocas semanas después, el nombre del taller cambió, mi acceso a las cuentas fue revocado, y cuando quise reclamar, Clara me tiró mis propias llaves como si fuera basura. Nunca serás más que un mecánico barato, me dijo, con esa sonrisa suya que nunca llegó a los ojos. Ese día no lloré. No sabía que aún me quedaban lágrimas. Perdí mi casa porque estaba hipotecada a nombre del taller. Perdí mis herramientas porque, según Julián, formaban parte del inventario empresarial. Perdí mi reputación porque él comenzó a decir que yo me estaba volviendo inestable y que era mejor mantenerme alejado por mi propio bien. En menos de 6 meses, pasé de ser dueño de un negocio a dormir en un coche viejo. Y aún así, nada de eso dolía tanto como la sensación de que mis padres se avergonzarían de mí. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba a mi padre levantarse de la cama, llamándome como aquella última vez: si algún día te buscan por 1984, diles que estabas aquí. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué sabía? ¿Qué significaba esa fecha? Nunca me atreví a preguntarle. Y luego fue demasiado tarde. La mañana después del control policial, me senté en el asiento trasero del Renault intentando procesar la alerta nacional, el pago desaparecido y esos 5 millones de euros que no entendía. No tenía teléfono desde hacía meses, así que no podía llamar a nadie. Ni siquiera sabía si alguien me creería. ¿5 millones? Yo. Sonaba ridículo. Pero esa palabra, investigación activa, ardía. Pensé en mi infancia. En 1984 yo era un niño que jugaba con autos de juguete en la entrada del taller. Mi madre estaba viva entonces. Mi padre tenía ojeras constantes, como si cargara un peso que yo no entendía. Recuerdo una noche, ahora que lo pienso, la única vez que vi a mis padres discutir en voz alta, en la que mi madre dijo: no tenías derecho a aceptarlo sin consultarlo. No era parte del trato. Y mi padre respondió: era eso o perderlo todo. Tenía 9 años. No entendí nada. Ahora, a los 51, empiezo a entender demasiado. El problema era que no tenía a quien acudir. Mi madre murió cuando yo tenía 20. Mi padre murió sin explicarme nada. Y el único familiar que me quedaba, Julián, era precisamente quien me había dejado en la calle. Aún así, intenté llamarlo desde un locutorio barato. 3 tonos. Luego su voz. Sí. Soy yo. Andrés. Silencio largo. ¿Qué quieres? Necesito preguntarte algo. ¿Sabes algo de 1984? Me reí de lo absurdo que sonaba, pero su respuesta congeló mi sangre. Un golpe seco, como si hubiera cerrado una puerta, sonó en el fondo. Luego un murmullo. Y finalmente su voz, con un tono que nunca le había escuchado: no vuelvas a llamarme. Colgó. No porque no me quisiera, sino porque tenía miedo. Algo pasaba. Algo grave. Algo que empezó en 1984, involucraba dinero que nunca había visto, y llevaba mi nombre. Yo creí que lo había perdido todo. No sabía que estaba a punto de perder la poca certeza que me quedaba: quién era, de dónde venía, y qué demonios había hecho mi familia antes de que yo pudiera siquiera recordar. Mientras caminaba de regreso al coche, lo supe con la certeza fría de un motor que no arranca: mi vida estaba construida sobre un secreto. Y ese secreto acababa de salir a buscarme. Fui a la comisaría central con el estómago retorcido como si llevara tornillos sueltos por dentro. No había dormido más de 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pantalla del policía iluminándose en la oscuridad del estacionamiento y la palabra 1984 clavándose como una aguja. La sala de espera era amplia, fría, llena de sillas azules atornilladas al suelo. En la pared había un reloj que no dejaba de hacer un tic-tac insistente. Yo tenía los hombros hundidos, el cuello rígido, la ropa arrugada. Parecía lo que era, un hombre derrotado. Una recepcionista me entregó un formulario y me pidió que esperara. Estuve ahí casi 1 hora, observando cómo policías entraban y salían con carpetas, tazas de café, radios encendidas. Nadie parecía darse cuenta de mi presencia,
hasta que una puerta lateral se abrió y un hombre llamó mi nombre. Andrés Rodríguez. Me puse de pie como si los músculos fueran de madera. El hombre tenía unos 50 años, traje gris y expresión seria. Soy el subinspector Luján. Pase, por favor. Entré en una oficina pequeña con una mesa metálica, 2 sillas, una computadora vieja y una carpeta gruesa con un sello del Ministerio del Interior. Me ofreció asiento. No lo tomé. Él tampoco insistió. Abrió la carpeta con una lentitud casi quirúrgica. Señor Rodríguez, voy a ir directamente al punto. Anoche, durante una verificación de identidad, saltó una alerta vinculada a su nombre. Está activa desde el 11 de junio de 1984. Sentí un ruido sordo en los oídos, como si estuviera bajo el agua. Luján continuó. Es un expediente antiguo y muy particular. Fue archivado, reabierto, archivado otra vez, pero jamás eliminado. Y eso no es normal. Golpeó la carpeta con 2 dedos. Lo que sí es completamente inusual, es el monto involucrado. Me tragué la saliva que no tenía. 5 millones de euros, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Equivalentes a unas 850 millones de pesetas en esa época. Mis rodillas casi fallan. Inspector, yo era un niño. Lo sabemos, asintió. Pero alguien usó su nombre. O su identidad. Y la investigación quedó estancada porque nunca lograron contactar a ninguno de los responsables. Hasta ahora. Me apoyé en la pared, mareado. Luján respiró hondo y tomó una hoja dentro de la carpeta. Esto es lo que nos interesa. La transferencia se hizo desde una cuenta a nombre de Rodríguez Automoción S.A., abierta en 1982. Me miró fijo. Esa empresa era de su padre, ¿verdad? Asentí, sintiendo que todo dentro de mí se comprimía. ¿Y la empresa cerró cuándo? En 1985, murmuré. Mi madre estaba viva todavía. El inspector tomó notas rápidas. Hay 2 firmas en el documento original, me mostró una fotocopia con tinta casi borrada. Esta es la de su padre. La segunda, no corresponde a nadie registrado oficialmente. Y la autorización de transferencia estaba vinculada a un menor. ¿Un menor? Murmuré, sintiendo cómo se me aflojaban los dedos. Sí, dijo él. Usted. Un zumbido me recorrió la cabeza. Yo, un niño de 10 años, vinculado a una operación bancaria de casi 1.000 millones de pesetas. Esto no tiene ningún sentido, susurré, llevándome las manos a la cara. Lo sé, respondió Luján. Y eso es lo que lo hace más grave. Se acercó a mí, apoyó las manos en la mesa. Necesito que me diga todo lo que recuerde de su padre. De ese año. De personas que visitaran su taller. De discusiones. De algo. Y entonces, como si me hubieran abierto una compuerta, lo recordé. La noche de la discusión. Mi madre diciendo, no era parte del trato. Mi padre respondiendo, era eso o perderlo todo. Se lo conté en voz baja, casi avergonzado, como si estuviera admitiendo un crimen propio. Luján tomó nota frenéticamente. ¿Y no sabe a qué se referían? Negué. ¿Algún familiar involucrado? Pensé en Julián. En cómo colgó la llamada. En su tono de pánico disfrazado de desprecio. Hay alguien, dije sin querer decirlo. ¿Quién? Mi primo. Julián. Él tomó mi taller. Gerenció cosas. Tenía acceso a documentos antiguos. Pero, no sé. Luján se detuvo de escribir. ¿Tomó su taller? Sí, respondí. Me dejó sin nada. ¿Tuvo acceso a archivos, escrituras, cuentas viejas? Todo. El inspector cerró la carpeta de golpe. Necesito el nombre completo de su primo. Se lo di. Luján buscó algo en la computadora. Su expresión cambió. Se tensó. Curioso, dijo. ¿Qué pasa? Se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Su primo, hace 3 meses hizo una solicitud de acceso a documentación fiscal histórica vinculada al negocio de su padre.
Sentí frío en los pies. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Eso quiero saber yo, respondió él. En ese momento, la puerta se abrió sin tocar y entró una mujer de uniforme gris oscuro. Inspector, vinieron del archivo general. ¿Traen algo que pidió? La mujer dejó una caja de cartón polvorienta sobre la mesa. Luján la abrió. Sacó carpetas amarillentas, registros bancarios antiguos, fotografías, sellos. Yo estaba a punto de desplomarme. Y entonces sucedió. Luján sacó un documento arrugado y me lo extendió. ¿Reconoce esta firma? Preguntó. Mi corazón dio un salto. La firma era la de mi padre. Pero debajo había otra. Una firma irregular, casi infantil, formada por letras torpes y desordenadas. Mi nombre. Andrés. Escrito con letra de niño. Mi letra. Sentí el golpe como si un motor hubiera explotado junto a mi pecho. Inspector, las palabras se me atragantaron. Esa es mi firma. Lo sabemos, respondió él, sin levantar la vista. Y fue usada para autorizar el movimiento del dinero. Me llevé ambas manos a la boca, temblando. ¿Quiere decir que mi padre me hizo firmar eso? ¿O usó una firma suya antigua?, respondió Luján. Fotos de papeles escolares. ¿O copias? No lo sabemos. Yo me hundí en la silla. Todo dentro de mí se contrajo como el cilindro de un motor gripado. El inspector respiró profundo y dijo algo que jamás había esperado oír. Señor Rodríguez, hay un nombre en estos documentos que vuelve a aparecer en todos los archivos. Uno que no pertenece a su familia, pero que sí firmó varias autorizaciones junto a su padre. ¿Qué nombre? Pregunté con un hilo de voz. Luján sostuvo la hoja en alto. Julián Herrera. ¿Mi primo? No, dijo él lentamente. Miró el papel otra vez. Este Julián Herrera era adulto. Se acercó. Me miró directo a los ojos. Y falleció en 1986. Sentí que la sangre se me congelaba. Entonces, ¿quién demonios es mi primo? El inspector no contestó. Porque ninguno de los dos tenía la respuesta. Pero ambos entendimos lo mismo al mismo tiempo. El hombre que me había robado el taller no era quien decía ser. Y la firma de niño que había autorizado 5 millones era mi firma. Ahí, sentado en una oficina gris, supe que mi vida acababa de partirse en dos. Y que el verdadero derrumbe aún no había comenzado. Salí de la comisaría como si las aceras se hubieran inclinado bajo mis pies. Todo parecía borroso, las voces, los coches, el ruido de la ciudad. Caminé sin rumbo durante 2 cuadras hasta que terminé sentado en un banco frente a un supermercado, el mismo donde solía dormir en el Renault 21. Tenía la cabeza llena de engranajes sueltos, todos girando a la vez, un muerto llamado Julián Herrera. Un vivo que decía ser mi primo. Una firma mía de niño en una transferencia de 5 millones. Mi padre ocultando algo enorme. Y yo, en medio, sin saber si era la víctima o la pieza clave del secreto. El viento frío me espabiló. Tenía que moverme. Luján me advirtió que no hablara con nadie sobre la investigación, pero había una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién era el hombre que llevaba décadas haciéndose llamar Julián, mi primo? Saqué fuerzas de donde no tenía y me dirigí hacia el taller. Mi taller. Y a la vez, ya no mío. La fachada había cambiado. Ahora decía Harraro Motors en un letrero nuevo que seguramente habían pagado con mis herramientas vendidas. A cada paso sentía que el estómago se me encogía. Había 2 autos estacionados y el ruido de una radial sonaba desde adentro. Crucé el portón abierto sin pensar. ¿Se puede saber qué haces aquí? Rugió Clara apenas me vio. Ella siempre fue rápida para atacar. Tenía un trapo de taller en la mano y la expresión tensa. Detrás de ella apareció Julián, limpiándose las manos con gesto ensayado. Tenía la misma sonrisa falsa de siempre, pero algo en sus ojos, algo estaba distinto. Más alerta. Más afilado. Andrés, dijo con una voz demasiado calmada. Te dije que no volvieras a molestar. Necesito hablar contigo, respondí sin rodeos. Clara soltó una carcajada desagradable. ¿Hablar?
¿Sobre qué? ¿Sobre cómo te gusta hacerte la víctima? Julián avanzó un paso, bloqueando mi vista del interior del taller como si temiera que viera algo que no debía. No es buen momento, primo, dijo esa palabra con un tono que me hizo dudar de que alguna vez me hubiera considerado familia. Respiré hondo. Estuve en la comisaría. Ahí su gesto se quebró por un microsegundo. Lo vi. Un destello. Miedo puro. Clara, en cambio, se tensó como si se preparara para atacar. ¿Y qué tendría que importarnos eso? Espetó ella. Hay una investigación, seguí. De 1984. Julián tragó saliva. Clara lo miró, como esperando instrucciones. Yo continué. Inspector Luján me dijo un nombre. Uno que aparece en los documentos originales del negocio de mi padre. Hice una pausa. Julián Herrera. Fallecido en 1986. Ambos quedaron inmóviles. Clara abrió la boca, pero la cerró. Julián bajó un segundo la mirada. No sé de qué hablas, dijo al fin, pero su voz ya no sonaba tan firme. Eres un mentiroso, solté. Fue como tirar un fósforo en gasolina. Clara se abalanzó hacia mí, señalándome con el dedo, no tienes idea de lo que dices. Eres un fracasado. Un inútil. Lo que deberías hacer es dar las gracias por no haberte denunciado cuando te fuiste sin pagar tus deudas. ¿Deudas? Reí sin humor. ¿O te refieres al taller que me quitaron con firmas que yo no escribí? Julián levantó la mano para que Clara se callara. Ella obedeció, pero su mirada seguía clavada en mí como cuchillos. Andrés, dijo él con un tono que parecía esforzarse por sonar fraternal. ¿Qué quieres saber? Quiero saber quién eres. La pregunta quedó flotando como un golpe. Los ojos de Julián parpadearon varias veces. Su mandíbula tembló un segundo. Clara intervino intentando salvar terreno, soy su esposa. Lo conozco mejor que nadie. Julián es Julián. Punto. Lo demás son tonterías de policía. Entonces explíquenme, dije, por qué mi primo aparece vinculado a documentación fiscal de los años 80. ¿Por qué su nombre figura en registros antes de que yo naciera? ¿Por qué murió cuando tú estabas vivo? Mi respiración se aceleró. La de ellos también. Y entonces Julián explotó. Porque nada de esto tenía que salir a la luz. Gritó de pronto. Clara lo miró horrorizada. Yo también. Él retrocedió un paso, como si sintiera que había revelado demasiado. Pero era tarde. ¿Qué significa eso? Pregunté. El temblor en sus manos era evidente. Clara le tocó el brazo y susurró, Julián, cálmate. Él la apartó de un manotazo. No. Ya está. Tiene que saberlo, escupió, mirándome con rabia. Tu padre lo dejó todo preparado, Andrés. Todo. Nosotros solo seguimos lo que él empezó. Me quedé helado. ¿Mi padre? Julián rió, pero fue una risa seca, sin alma. Tu padre no fue el hombre bueno que crees. Tenía tratos. Tenía compromisos. Y cuando las cosas se torcieron, decidió desaparecer dinero que no era suyo. Mi corazón golpeó contra las costillas. ¿Qué dinero? Él abrió los brazos, casi eufórico. Los 5 millones, Andrés. Los 5 millones que ahora buscan. Se acercó un paso, mirándome a los ojos. Y tú, sin saberlo, fuiste parte. Mis piernas casi no me sostenían. ¿Por qué yo? Clara contestó por él, con la voz temblorosa de alguien que se ha quedado sin estrategia. Porque eras un niño. Era más fácil justificar ciertas firmas. Tu padre pensó que nadie lo revisaría. Tragué saliva. La garganta ardía. ¿Y tú? Pregunté a Julián. ¿Qué tienes tú que ver con todo esto? Él sonrió con una mezcla de tristeza y soberbia. Digamos que nací con un nombre que no me convenía. Y me apropié de uno que estaba disponible. Ahí lo entendí. Mi primo no era mi primo. Nunca lo había sido. ¿Robaste la identidad de ese hombre? No es tan simple, murmuró él. No te atrevas a justificarlo. Grité. Arruinaste mi vida.
Él avanzó hacia mí, sin miedo. Tu vida estaba arruinada desde 1984, Andrés. Solo no lo sabías. El mundo se me vino encima. Sentí el pecho comprimido. Las manos temblando. El aire demasiado denso. Mi padre jamás habría, intenté decir. Tu padre lo hizo. Y más, interrumpió Julián. Y yo soy el único que sabe dónde quedó el dinero. Clara le tocó el brazo otra vez, desesperada. Julián, basta. Pero él continuó. Y tú, Andrés, tú eres la última pieza. La única que falta para cerrar esto. Mi voz salió como un susurro. ¿Cerrar? ¿Qué? Él abrió la boca para responder, pero algo lo detuvo. Un sonido detrás de nosotros. Un motor apagándose. Un portazo. Nos dimos vuelta. Un hombre de traje oscuro bajaba de un coche gris sin placas visibles. Luján. El subinspector. Miró la escena, luego a mí. Luego a Julián. Señor Herrera, dijo con un tono helado. Necesitamos que nos acompañe. Ahora. Julián palideció. Clara retrocedió. Yo me quedé paralizado. ¿Quién eres realmente? Le pregunté una última vez. Pero él ya no me miraba. Solo murmuró, casi sin voz. Tu padre me salvó la vida. Y ahora, tú vas a desenterrar lo que él quiso enterrar. Luján le puso una mano en el hombro, firme. Basta. Se acabó. Mientras se lo llevaban hacia el coche, yo sentí, con una mezcla tóxica de miedo y certeza, que aquel día no estaba terminando algo. Estaba comenzando. La verdad. El dinero. Mi identidad. La de él. Todo estaba a punto de estallar. Y por primera vez en años, ya no tenía miedo. Tenía preguntas. Y alguien, en algún lugar, tenía las respuestas. La mañana después de que Luján se llevara a Julián, no pude moverme del asiento del Renault 21. Me senté ahí, con las manos entrelazadas y la cabeza apoyada contra la ventana, como si el mundo entero estuviera esperando a que yo reaccionara. Pero no reaccionaba. No todavía. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que mi mente seguía repitiendo lo mismo. 1984. 5 millones. Mi firma de niño. Un muerto con el nombre de mi primo. Mi padre diciendo que un día vendrían a buscarme. Pasé la noche en vela, recordando fragmentos de mi infancia que había sepultado sin querer. Muchos cobraban sentido ahora. Vecinos que dejaban de hablarnos de repente. Mi madre revisando la puerta 2 veces. Mi padre guardando sobres en una caja metálica bajo la cama. Y una frase que siempre me susurraba cuando creía que yo dormía: perdóname, hijo. No era un perdón cualquiera. Era un perdón de quien había cometido un error tan grande que sabía que su hijo pagaría las consecuencias. Al mediodía, recibí una llamada desde un número desconocido. Fui a una cabina, con el corazón apretado. Era Luján. Andrés, dijo sin rodeos. Necesito que vengas. Tenemos información. No todo será fácil de escuchar. Lo encontré en una sala estrecha del ministerio. Tenía un expediente nuevo sobre la mesa, más delgado, pero igual de amenazante. Siéntate, me dijo. Obedecí. Abrió la carpeta, sacó un par de documentos y me los entregó. El primero era una fotografía en blanco y negro, mi padre, más joven, junto a un hombre delgado, con traje y bigote. El nombre al pie era claro. Julián Herrera, 1948-1986. El segundo documento era una declaración tomada a mi supuesto primo, o lo que fuera ese hombre, horas antes. Luján habló con voz grave. Lo que tu primo nos dijo, cambia todo. Y te involucra, sí. Pero no como pensabas. Respiré hondo. Estaba listo para lo peor. Tu padre y el Julián original eran socios, continuó. No solo del taller. También de un negocio, paralelo. Hacían reparaciones para personas de dinero, políticos, empresarios. No era ilegal, pero sí había mucho efectivo circulando, demasiados favores y movimientos en negro. Me quedé quieto. Las cosas empezaban a encajar.
En 1984, siguió Luján, Herrera aceptó gestionar una transferencia millonaria para un tercero. Pero en lugar de mover el dinero a su destino, él y tu padre lo desviaron. Mi estómago se encogió como si me hubieran golpeado. ¿Mi padre robó? Tu padre lo hizo para protegeros, dijo Luján. Según el testimonio, los hombres para quienes trabajaban eran peligrosos. Herrera quería escapar del país y tu padre quiso asegurarse de que tú y tu madre estuvieran cubiertos si algo salía mal. Yo no sabía si llorar o agradecer. Quizás ambas cosas. Pero algo salió mal, continuó. Herrera murió meses después. Muerte dudosa, pero archivada. Antes de morir, dejó instrucciones escritas para alguien de confianza, el joven mecánico a quien había ayudado años atrás. Ese hombre, el que tú conociste como tu primo. El golpe fue seco. Mi pecho se apretó. ¿Él? Sí. Herrera le pidió dos cosas, que protegiera el dinero y que protegiera a tu familia si algún día lo necesitaban. Con una condición, adoptar su nombre para que nadie pudiera rastrear la pista fácilmente. Me cubrí la boca. Todos los insultos, todas las humillaciones de Clara, todas las decisiones de Julián que yo interpreté como traición. Eran parte de una historia que yo no conocía. Entonces, ¿él sabía dónde estaba el dinero? No solo eso, respondí Luján. Lo tenía bajo su control. Durante años. Esperando el momento adecuado para entregarlo a quien correspondía. ¿A mí? Luján me miró con una mezcla de humanidad y cansancio. Andrés, el dinero fue desviado con tu firma. A ojos de la ley, tú eras el beneficiario final. Aunque fueras un niño. Aunque no lo supieras. Era cuestión de tiempo que la alerta acabara encontrándote. Entonces entendí. El Renault 21. Mi vida rota. Mi taller perdido. Mi familia desaparecida. Y mi padre, intentando protegerme desde el pasado. ¿Y mi primo? Murmuré. ¿Qué va a pasar con él? Luján suspiró. Cooperó. Nos dio toda la información. No buscaba enriquecerse, Andrés. Cuidó el dinero, pero también se aprovechó. La situación es compleja. Pero hay algo más. Sacó un sobre grueso, lacrado. Lo puso frente a mí. Esto te pertenece. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había un cuaderno viejo. Unas llaves. Un USB. Y una carta con letra de mi padre. Hijo, si esto llega a tus manos, es porque no pude explicártelo en vida. No fui perfecto. Cometí errores que no pude reparar. Pero nunca permití que tocaran lo que era nuestro. Ni a ti. Perdóname por el peso que te dejo. Haz con la verdad lo que yo no pude. Tu padre. Me quebré ahí mismo. Después de décadas de silencio, él seguía siendo el hombre que me enseñó a cambiar bujías mirando mis manos, no mis fallos. Lloré como no lloraba desde que murió. Cuando pude hablar, Luján me dijo. El dinero será rastreado. Lo más probable es que parte te corresponda legalmente. Y sobre el taller, tenemos pruebas de que te fue arrebatado con engaños. Me quedé inmóvil. Entonces, tragué saliva. ¿Puedo recuperarlo? Sí, asintió él. Puedes recuperar todo. Han pasado 6 meses desde entonces. Hoy escribo esta historia sentado en la oficina reacondicionada del taller Rodríguez Automoción, con un letrero nuevo que instalé yo mismo. Las herramientas de mi padre vuelven a colgar en la pared. El Renault 21 ya no es mi hogar. Solo un recordatorio. ¿Y Julián? Cumple una pena menor por su plantación, pero pidió verme antes del juicio. Me dijo. Nunca quise destruirte. Juré a tu padre que te protegería. Me perdí en el camino. Pero siempre estuve esperando que esto saliera a la luz, contigo. Le estreché la mano. No por él. Por mi padre. ¿El dinero? El Estado recuperó parte. Otra, según los documentos, me correspondía como beneficiario legal. Nunca imaginé tener algo así. Pero no lo uso para cambiar de vida. Lo uso para reconstruirla. Porque el verdadero tesoro que encontré no fueron millones, sino la verdad.
Mi padre no fue un santo. Pero tampoco fue un ladrón sin alma. Fue un hombre que hizo lo que pudo para proteger a quienes amaba. Incluso cuando eso significó hundirse un poco más él mismo. Hoy, cuando cierro el taller por la noche, miro las llaves que un día me devolvieron a la vida. Las de mi padre. Las del lugar donde todo empezó. Y me digo a mí mismo, con un orgullo que creí haber perdido. No soy un mecánico barato. Soy el hijo de Agustín Rodríguez. Y por fin conozco la verdad. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.